Capítulo 8. El principio de la discordia. Ni Man ni Overwatch me pertenecen, dicho esto comencemos. La tensión en el ambiente era muy pesada, Winston se había retirado, incluso a quienes había hecho llorar, diciendo la cruda verdad de manera tan directa. Sin embargo, la reacción de los miembros de Overwatch no era algo con lo que Jack no pudiera lidiar en el futuro. No quería sonar como un villano, pero sabía cómo controlar a todos los agentes. Sin embargo, no se esperaba la reacción de los invitados de Japón, eso era un secreto, y si para una persona cualquiera le hubiera sonado mal lo que hicieron, el decirlo frente a las madres fue una pésima idea. Inko comenzó a generar una fuerte presión en la sala, algunos muebles comenzaron a levitar y las pocas ventanas del sitio estallaron en miles de trozos de cristal. Nemuri por su lado solo sentía como todo a su alrededor se estuviera desvaneciendo. Después, fue una sensación de caer en un lago congelado en pleno invierno. Saber que su pequeño no simplemente fue lastimado por ella, Inko y su hermana, sino también por a quienes consideró una verdadera familia. Después de todo, cuando se reencontraron se lo había dicho. Saber que ese hipócrita director de Overwatch se regocijaba con los logros de su hijo, aun cuando lo obligaron a llegar hasta ese punto, todo eso la asqueaba. Netsu por su parte en el pequeño holograma se había quedado en completo shock, su cuerpo de luz comenzó a parpadear hasta que inevitablemente desapareció. Inko había estado ejerciendo tanto poder que terminó destruyendo el dispositivo por el cual transmitían. Malnacido hijo de... Gritó la peliverde con rabia en sus palabras, estaba por lanzar en contra de Jack todo lo que estaba flotando, pero las armas de los miembros veteranos de Overwatch le apuntaron. ¿Me harás lo mismo que a mi hijo? ¿Te desharás de mí también? Hazlo, te reto. Los objetos cayeron al suelo rompiéndose en el acto, entonces, Jack se puso en el medio de las armas. Alto, bajen sus armas. Señora Midoriya. Antes de que Jack pudiera excusarse, Nemuri como si fuese una veloz sombra, apareció frente a él abofeteándolo con toda la fuerza que tenía, tanta que incluso rompió el labio del héroe. No pienso escuchar excusas estúpidas, él los consideraba a todos como su familia y no pudieron aceptarlo totalmente. Si alguna vez me juzgaron a mí o a Inko, son unos malditos hipócritas. Sí, lo lastimamos, causamos gran parte de esto y no hay día en el que no me odie por eso, pero al menos estuvimos dispuestas a arreglar las cosas mientras que ustedes, ¿qué planeaban? ¿Hacer como si nada hubiera pasado? ¿Presumirnos sus logros con orgullo para que dejáramos el asunto y lo superásemos? Overwatch no es una familia. Son solo basura que no debería ser admirada como lo es. Ana se molestó por eso, después de todo, no era una veterana del grupo por nada, sí, sabía que tenía fallas, pero de verdad eran una familia. Estaba por intervenir, pero fue detenida por Jack quien extendió su brazo deteniendo su andar. No podré disculparme lo suficiente por los errores que cometí al tratarse de Izuku, y aunque lo hiciera, estoy seguro que tampoco lo escucharían. Jack suspiró y limpió la sangre de su labio pasando su brazo. Farah, preparen un avión para nuestros invitados, la visita terminó. Caos, solo esa palabra era la única capaz de describir la situación de Jack en esos momentos. Salió de un problema con las madres del chico para meterse en otro con el resto de la familia. Nada más irse sus visitantes fue abordado por Ana en su oficina. Dentro de lo malo se podría decir que fue lo mejor, ya que Ana no había sido tan cercana al chico como para hacer una locura, pero aún así la dejó fuera de una decisión importante. Estaba enojada y lo sabía, pero si algo sabía de Ana es que ella jamás iniciaría la discusión y entre más la hiciera esperar peor sería. Estoy jodido, ¿verdad? Ana tardó en contestar y eso era malo, no importaba que tan mala fuera la situación, ella siempre tuvo un pensamiento rápido, y que tardara para contestar significaba que tenía tantos pensamientos juntos que por el enojo no podía soltar, o simplemente no sabía qué decir, y siendo sinceros no sabía qué le daba más miedo. Ana. Se te está haciendo una mala costumbre el tomar decisiones a escondidas de los demás. Si estás hablando del código sabes perfectamente que la mayoría firmamos y estuvimos de acuerdo en ello. Yo no estoy hablando del estúpido código, que también hiciste a espaldas de algunos. Estoy hablando de la decisión de no mencionar al chico en el festival. Vamos a obviar el tabú que es Ripsar en Overwatch, y vamos a hablar de que pensabas que en la escuela nadie diría nada. Después de una hora de regaño por parte de Ana en su oficina salió solo para ser recibido por miradas de desaprobación de algunos miembros, murmullos que se daban en cuanto entraba a alguna habitación o simplemente el que ante su presencia algunos miembros simplemente se iban. Era oficial, si seguían el mismo camino en menos de 2 meses Overwatch se desmoronaría.
La llegada a Japón fue tan silenciosa como su salida de Suiza, todo el trayecto fue dominado por el silencio, pero no el típico silencio incómodo que se da en muchas situaciones, este era un silencio más pesado, más lúgubre, más dominante, era un silencio que contagiaba toda la negatividad que irradiaban las tripulantes del avión, 3 mujeres que guardaban silencio por diferentes razones. Inko solo tenía una cosa en la cabeza, una tristeza agresiva, una tristeza ocasionada por el sentimiento de impotencia al saber que ni siquiera en sus últimos momentos su hijo fue feliz. En toda la búsqueda de su bebé siempre la consoló el pensamiento de que tal vez estaba en un lugar donde era querido, en un lugar donde tenía una novia y muchos amigos que lo querían y amaban, pero esas personas simplemente no solo se aprovecharon del amor y lealtad que les tenía Izuku, ellos fueron los responsables de que haya saltado de aquel edificio, porque su hijo no fue feliz. Porque el mundo solo se desquitaba con él. ¿Dónde estaba el final feliz que merecía? Nemuri estaba con la misma sensación de frío que le había dado en cuanto supo la razón del por qué saltó su hijo, ella no sería hipócrita diciendo que vengaría a su hijo, ella sabía que no era lo suficientemente fuerte como para ponerle una mano encima a alguien de Overwatch, ni lo suficientemente hipócrita como para reclamarles por arruinar la vida de Izuku cuando ella había hecho lo mismo, simplemente ya no sabía qué hacer. Iris era la única que no estaba triste, ella estaba furiosa por las 3 derrotas a manos de las chicas Overwatch, jamás se había sentido tan poca cosa en su vida, pero la solución estaba en Japón, y si tenía que demostrar por las malas el por qué no merecían a su hermano, que así sea. Capítulo 9. Un gran día. Mi man y Overwatch me pertenecen, dicho esto comencemos. Abrió los ojos pesadamente ante la insistencia de su alarma por despertarla, se levantó de su cama estirando ambos brazos hacia arriba, dejando ver su plano pero trabajado abdomen, sus largas y torneadas piernas, y unas bragas negras que hacían el esfuerzo de tratar de cubrir el enorme trasero de la chica, y es que si era honesta el dormir en top y en bragas siempre le había resultado más cómodo que usar una pijama u otra prenda, pero eso no era lo importante, se dirigió con molestia al reloj y pulsando un botón en el dejó de sonar, cualquier otro día de la semana lo habría hecho estallar con una explosión, pero aparte de que la bruja le había dicho que era la última vez que le compraba un despertador por hacerlo explotar, este día era uno importante, hoy comenzaba el gran festival deportivo o como los medios lo llamaban la mayor pantalla en la historia de la UA y teniendo en cuenta que Overwatch también era partícipe del evento lo único que hicieron fue darle más razón a las personas para comenzar a formular teorías anterior. Las cosas habían estado muy calladas desde que él se había ido, los que no lo habían conocido trataban de sacar adelante a los que sí, pero era tan complicado, su madre le había dicho que tratara de encontrar a alguien, pero aunque lo había pensado jamás sonrojada por ser descubierta de esa forma, sabía que no había sido muy silenciosa pero no creía hacer tanto ruido, ahora veía que sí es que desde hace relativamente poco empezó con sus juegos de manos y no era un misterio para nadie en quien pensaba cuando lo hacía pero aún así era vergonzoso. Terminó su desayuno y dándose una ducha se dirigió a la escuela, hoy era el gran día. Se levantó poco antes de que sonara su despertador, se levantó y automáticamente se dirigió al baño para ducharse casi por inercia, era una rutina que llevaba tanto tiempo haciéndolo que lo hacía casi en modo automático, siempre le había gustado la capacidad de su peculiaridad para hacerla incapaz de sentir frío a la hora de bañarse así que siempre terminaba saliendo antes de que su madre despertara, siempre fue o trató de ser un apoyo para su madre en cuanto no ser una carga en la casa, se bañaba, hacía el desayuno y se marchaba a la escuela. Se desvistió observando su cuerpo en el espejo, ella jamás se consideró una chica muy hermosa, pero sabía que no era fea gracias a todos los admiradores que había tenido en la escuela, detuvo su mirada en la mancha morada en su hombro en forma de moretón, no era muy grande pero tampoco era pequeño y lo peor de todo, dolía, no le dolía de una manera física, pero la hacía sentir mal de una manera emocional, era un recordatorio directo de lo débil que había sido, pero ya no más y tenía los medios para hacerlo. Tan pronto como salió de ducharse preparó el desayuno para ella y su madre, normalmente se iría con ella al festival, pero ella tenía que ir a otro lugar antes de ir hacia el evento, salió tan pronto como terminó su desayuno no muy segura de lo que diría a la hora de cualquier cosa que tuviera que pasar, salió de su casa y dando una última mirada al interior de esta salió en camino a la playa, hoy era el gran día.
Inko se levantó tan pronto como su reloj interno decidió que era hora de despertar, abrió y cerró los ojos unas 3 o 4 veces para acostumbrarse a tener los ojos abiertos, se levantó con torpeza y algo de dificultad de la cama en la que hace poco tiempo había estado cómodamente dormida, entró a la cocina y no le sorprendió ver el desayuno ya puesto sobre la mesa, jamás podría agradecerle tanto a Iris por lo que hace por ella, ya había intentado decirle que se relajara y que la dejara encargarse de ese tipo de cosas pero seguía sin hacerle caso, se alegraba de no haber fracasado con ella, le había dicho si quería que ambas fueran al festival juntos pero ella le había dicho que tenía cosas que hacer antes de llegar a UA, no le dio mucha importancia y siguió desayunando, el plan era simple: levantarse, salir de la casa, ir por Kenzo y Athena a la agencia y por último dirigirse a UA para recibir a Overwatch, la idea la enfermaba profundamente pero eran órdenes de Netsu, su primer instinto heroísmo y buscar justicia por lo que le pasó a su hijo por mano propia, pero no era un secreto para nadie que no tenía la fuerza ni la credibilidad moral como para reclamar por el maltrato a Izuku, ¿qué iba a decir? ¿Cómo habían lastimado su hijo? Ella fue la primera en lastimarlo. ¿Por qué no lo cuidaron? Ella había sido la primera en darle la espalda. ¿Por qué no lo detuvieron de que se lanzara? Ella ni siquiera logró que volviera con ella cuando estaba decidida a recuperarlo. Además de que no podía abandonar a Iris en busca de venganza, y Netsu le pidió ordenó a Midnight y a ella que si bien era su hijo no hicieran público el asunto de las razones del suicidio, obviamente ambas madres protestaron pero la razón de Netsu fue que si no se había hecho público es por algo, además ya le había fallado a un hijo, no lo haría una segunda vez, no soportaría que Iris se destruya buscando venganza por su hermano. Terminó su desayuno, salió de su casa y se dirigió a su agencia para ir a la UA, hoy era el gran día. Nemuri se levantó como lo hacía todas las mañanas, odiándose y maldiciendo cualquier cosa que se le viniera a la mente, se supone que hoy era el festival y que tenía que asistir como jueza o algo así, volteó su cabeza hacia su despertador y griega. ¿Qué? 4 de la mañana. ¿Ni los pájaros se han levantado? No, nunca, no. 5 am. Las aves comenzaron a cantar iniciando el nuevo y magnífico día que se levantaría ante todos, obvio no contaban con una malhumorada mujer que les impediría su cometido. Duérmanse estúpidas aves, es demasiado temprano. 6 am. El sol comenzó a salir por el horizonte iluminando la ciudad, alzándose con majestuosidad el astro rey estaba listo para alegrar el día de todos, menos el de una persona. A el sol, qué asco, que se mate. 7 am. Las personas se encontraban en las calles, todos listos para comenzar con el día de trabajo que llevaría pan a sus mesas, las personas caminando, los autos formando filas y filas de tráfico formando una orquesta de bocinas, un día de trabajo para todos incluyendo a una persona. Estúpida gente productiva, los odio. Sí, un día normal en la vida de Kayama, se duchó, se vistió y se dirigió a la UA, hoy era el gran día. La abismal oscuridad jamás había sido un problema para nadie de la organización, era un ambiente en el que todos estaban acostumbrados a estar o moverse, pero una cosa era estar a oscuras y otra muy diferente era estar a oscuras con el que de no ser por el brillo de las gigantescas pantallas en la habitación no serían capaz de verlo. Las pantallas en la habitación todas reflejaban rostros en ellas, todas y cada una de ellas, pero la que imponía respeto era la de en medio, no se miraba un rostro sino directamente la silueta de un hombre, no había rostro, no había ropa, no había nada, solo oscuridad y aun siendo solo eso, el respeto que generaba era suficiente para que nadie hiciera nada y más aún impresionante es que cada persona frente a él no mostrara ningún ápice de miedo. ¿Sabes qué día es hoy? Excelente, ¿sabes cuál es tu misión? Maravilloso, y una última cosa. ¡Viva Talón! Las pantallas se apagaron al mismo tiempo que la persona frente a ellas se daba la vuelta y salía de la habitación, todos salieron de su camino, solo vieron cómo ese ser de negro salía de la habitación, como la misma silueta de la muerte se reflejaba en la forma de aquel muchacho y lo más escalofriante y perturbador de todo, el negro tan profundo que de verlo te podías perder en él con una facilidad increíble, el negro de la sonrisa de esa máscara al salir de ahí no era para menos después de todo, hoy era el gran día. ¿Qué tal les gustó?